Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace tiempo que no subo por aquí video y hoy quiero platicarles un poquito sobre la intuición. Hoy tuvimos una clase muy linda de meditación, donde hablamos sobre la intuición y obviamente lo que les voy a compartir es mi visión personal. Tomen aquello que les funcione y les sirva y les ilumine, pero también les deje ver de alguna manera esas zonas no tan iluminadas, esas zonas sombreadas, esas sombras internas. Eh, bueno, hoy les quiero compartir un poquito sobre lo que platicamos en la clase de meditación. He tenido ya bastante tiempo ganas de subirles un poco de material. Bueno, que quiero compartir precisamente esto que es la intuición. Precisamente cuando venía para acá, el día de hoy, venía pensando en lo que hablamos en clase y venía pensando también en lo que es algo que yo denominaría como los estados de acción, aunque realmente quiero decir estados de flujo, ¿sí? O estados de flow, eh, que se dan cuando tenemos esta capacidad de sernos honestos a nosotros mismos, de observarnos profundamente y de observar en concreto a estas corazonadas o a estas, digamos, señales que me dicen que yo tengo que ir hacia algún lado. ¿Sí? Por eso está un poquito ahí mandando las señales, que está apagando y prendiendo. Eh, y justo esto funciona así, la intuición. Hubo alguien por ahí hace poco que me consultó una pregunta y me dice, oye, yo quiero ir contigo porque quiero abrir mi tercer ojo, ¿no? Y esta terminología a algunas personas les puede generar como miedo, les puede generar inseguridad, les puede generar rechazo. El tercer ojo no es nada más que la intuición, es esta capacidad, yo diría que incluso de poder ver con los ojos cerrados, como si estuviéramos en un bosque de alguna manera, ¿no? Y supiéramos exactamente hacia dónde y qué camino tomar, ¿no? Entonces, en este sentido, desde mi punto de vista muy personal y las experiencias que yo he tenido en lo que se basa básicamente en mi autoconocimiento, las lecturas que he hecho, el proceso de vida que he ido siguiendo y algunos sueños que después les platicaré, o ya les he platicado algunas cosas a los alumnos. eh, Puedo decir, en mi opinión obviamente muy personal, que la intuición es esta capacidad de saber hacia dónde tengo que ir, ¿no? Es llamémosle, eh, spidey sense, este sentido arácnido, de alguna manera, ¿no? De saber qué ruta tengo que tomar, qué ruta no tengo que tomar. Eh, yo diría que incluso es un músculo, ¿no? Estos estados de flujo de los que hablo concretamente tienen que ver o se dan, yo diría que una vez que somos más honestos con nosotros mismos y vamos desarrollando esa capacidad de seguir a nuestra intuición, como cuando sabemos que algo malo está por pasar, o que algo malo, no diría que malo para no condicionarnos, ¿no? Pero cuando sabemos que algo no está bien, cuando sabemos que no es por ahí, ¿sí? Pues estos estados de flujo, una manera de observarlos primero es, o estados de acción, yo diría, es cómo acciono yo, desde dónde parto, yo como individuo, para generar y tomar una decisión, el por qué y para qué, o la pregunta típica de quién soy, a dónde voy. Una vez que uno va siendo más, desarrollando esta capacidad y siendo más honesto, siéndose más fiel uno mismo, desarrollando esta capacidad de escucharse y de saber lo que uno quiere, es que puede ir afinando la intención, ¿no? Perdón, la intuición. Son dos cosas diferentes, incluso las tocamos hoy en clase. Entonces, la intuición es básicamente esta capacidad, ¿no? De tomar buenas decisiones o tomar simplemente decisiones, a lo mejor, yo diría, para no categorizarlo de bueno o malo, tomar decisiones que yo de alguna manera pienso y siento que son las correctas para mí. Sobre todo, yo diría que la intuición tiene que ver con el sentimiento, con cómo me siento en torno a la dirección que estoy tomando, ¿sí? Incluso cuando nos equivocamos, sobre todo cuando
cometemos errores o ya estamos en una situación compleja en donde no, pedimos incluso ayuda a Dios, ¿no? A los ángeles, a los espíritus, para que nos saquen de ahí. Es como podemos decir, por favor, dime qué decisión tengo que tomar, por favor, dime, dame valor, dime para dónde ir, qué es lo que debo hacer, ¿no? Como si le otorgáramos literal a algo afuera de nosotros ese poder, ¿no? Entonces la intuición es yo diría que es una vez que uno va volviéndose más despierto, lo diría así, para no meterme en cuestiones espirituales más profundas, ¿sí? Y que de repente les puedan a lo mejor también asustar. La intuición es esta capacidad de observar y saber a dónde voy. Es algo sumamente personal, no es transferible. Lo que podemos hacer es pedir consejos, es pedir ayuda, es preguntarles a las amigas, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Y esas opiniones y frases y consejos siempre están basados en experiencias de otras personas. Entonces, la intuición no funciona así, la intuición funciona en base a mi propio conocimiento, en que yo pueda conocer la ruta, en que yo sepa cuál es la ruta que debo de tomar. Y normalmente la intuición, yo me atrevería a decir que va a tener una finalidad que de alguna manera me pueda hacer sentir bien. ¿Sí? Algo, y aquí quiero hacer una nota, ¿sí? Un paréntesis, que es que la intuición no siempre nos va a llevar a lo que es lo que se siente mejor. ¿Sí? La intuición realmente nos va a retar a sernos honestos a nosotros mismos, y muchas veces para que la intuición pueda irse afinando, va a requerir de que yo sepa comunicar y decir lo que no quiero. ¿Sí? Y para eso se requiere muchísimo valor. ¿Sí? Valor, yo diría que se requiere se me escapó ahorita la palabra, ¿sí? Pero de esta capacidad de poder comunicar, ¿sí? De poder ser honesto. Ahorita me va a venir la palabra a la mente. ¿Sí? Es asertividad. ¿Sí? Requiere de asertividad. O sea, la intuición va a requerir de que yo sea asertivo con mis palabras, asertivo con la dirección hacia donde voy y asertivo de qué es lo que yo quiero. ¿Sí? Y eso va a representar un reto, porque eso me va a solicitar o va a implicar que yo me comunique a veces con nosotros y que yo diga, ¿sabes qué? Siempre no voy a poder. O ¿sabes qué? Esta no es la dirección que requiere tomar la empresa. O ¿sabes qué? Gracias por la oferta, pero voy a tomar este otro trabajo. O voy a tomar esta otra oferta. A nivel pareja también implica tal vez una conversación incómoda. ¿Sí? Tal vez implica replantearse cuáles son las metas que tenemos como parejas, como pareja, cuáles son las metas o cuáles son las prioridades que tenemos como pareja, ¿sí? O qué es lo que queremos cada uno. Tal vez incluso va a implicar una ruptura. De ahí que la intuición es como esta información, ¿sí? Que nos permite ser 100% honestos. Yo diría que primero nos permite ser honestos con nosotros mismos. ¿Sí? Y yo diría que incluso en este sentido la intuición puede ser un reto. ¿Sí? En ese sentido la intuición puedo no querer escucharla, ¿sí? Porque de alguna manera la intuición va a requerir de que yo sea mucho más honesto conmigo mismo o conmigo misma, ¿sí? Y encare y afrente la realidad o afrente esta situación y diga lo que yo requiero, lo que realmente requiero. Entonces de ahí que es muchas veces mucho más fácil engañarnos, ¿sí? De ahí es mucho más fácil no hacernos caso, no escuchar a nuestras necesidades más profundas. De ahí que es mucho más fácil incluso a veces estar en una relación en que no quiero estar, ¿sí? O seguir trabajando en este trabajo que odio, ¿sí? Porque eso implica tomar una decisión, eso implica afrontar la realidad. Entonces de ahí que la intuición no es buena ni mala, es simplemente parte del libre albedrío. ¿Sí? Yo tengo esta libertad de saber si voy para este camino
o para este otro camino. Si tomo esta dirección o tomo esta dirección, yo puedo seguir existiendo sin hacerle caso a mi intuición. Y muchas veces, y muchos de nosotros tal vez hemos estado alguna vez en esa situación en donde no le hicimos caso a nuestra intuición, ¿sí? Y no pasó nada malo, ¿no? Pero también tal vez hemos estado en estos momentos o en estas situaciones en donde no le hice caso a mi intuición y a cambio estoy teniendo una lección, a cambio estoy sufriendo, a cambio me siento desubicada, a cambio de no escuchar a mi intuición también puedo perder el sentido de dirección de hacia dónde voy, de qué es lo que quiero de la vida. Entonces la intuición en este sentido yo diría que es como este sentido casi arácnido, ¿no? Es como un imán, como un magneto, como una fuerza de gravedad que está ahí. ¿Sí? Y ojo, la intuición requiere también de fuerza de voluntad, por lo menos en este plano, que es el plano humano en donde estamos, requiere de fuerza de voluntad, que es decidir moverme, decidir accionar, decidir hacer algo. Y al principio de este video les hablaba sobre los estados de flujo, o los estados de flow, o los estados de acción. Los estados de flujo, o los estados de flow o de acción se dan una vez que yo empiezo a hacerle caso a mi radar, a mi sonar interno, ¿sí? Y aquello que genera una gravedad en mí, aquello que me hace ir en esta dirección, aquello que me hace tomar esta decisión. Es que no sé cómo, no te lo puedo explicar, pero es aquí, o es hacia allá, o es con esta persona, o es no es con esta persona, o es en ese país, o me tengo que mover a esta ciudad. ¿Sí? La intuición tiene precisamente eso, es como esta gravedad que de alguna manera nos puede jalar. ¿Sí? Si yo soy honesto, si soy, además de honesto, no nada más una cuestión de honestidad, es si guardo silencio lo suficiente, tengo y desarrollo esta capacidad de aprender a escucharme, entonces puedo escuchar a la intuición. Le puedes llamar una vocecita interna, le puedes llamar un instinto, como tú le quieras llamar. ¿Sí? Yo diría que la intuición es básicamente eso. Los estados de flujo, los estados de flow es cuando yo, es un concepto que estoy acuñando, que es cuando yo empiezo a hacerle caso a mi intuición y una vez que ejerzo que hago caso a esta vocecita, entonces se forma un momentum, ¿sí? Que es, digamos, una energía, ¿sí? Es como una pelotita que le pegas y de repente lleva fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza, esa intuición que está llevando fuerza y me está haciendo sentir bien, me lleva a otro lugar. Y continúo escuchando, sigo escuchando a la intuición. Y esa intuición que ya me llevó a otro lugar, ahora de este punto B me lleva a un punto C. No es tanto que me lleve, es que yo decida seguir escuchando a mi intuición. Que yo decida seguir escuchando a esa vocecita. ¿Sí? ¿Sabes qué? Hoy quería ir a la plaza. Voy a ir a la plaza. No, ¿para qué voy a la plaza? Voy a perder tiempo, tal vez voy a gastar dinero, me debería de ir a mi casa. Y tenemos esa voz que a veces nos autosabotea, ¿no? Y nos dice, no vayas, ¿para qué vas? La intuición a veces es una voz muy quedita, muy silente, muy tranquila, muy bajita. Y tenemos estas voces de autosabotaje que nos dicen, no vayas, ¿para qué vas? ¿No? Entonces, cuando tú sigues a esa pequeñita voz, ¿sí? Un ejercicio que puedes hacer es escucharla y una vez que seguiste esa voz y por alguna razón esa voz te llevó a la plaza, ahora, ya que estás en la plaza, vuelves a hacer lo mismo. ¿Hacia dónde quiero caminar? Quiero caminar hacia allá. ¿No? Ay, no, pero qué vergüenza, porque ahí está una muchacha, un muchacho súper guapo, y vengo bien fodonga o bien fodongo, ¿no? No me peiné, ahí está mi jefe, me lo voy a topar, ¿no? Tenemos esa condición humana que a veces nos para o nos detiene, que genera a veces inseguridad, ¿no?
Cuando tú sigues a tu intuición y te vale cacahuate el mundo y dices, quiero ir para allá, y no importa que esté mi jefe, no importa que esté esa muchacha o muchacho guapo, yo venga todo pongo, yo quiero ir para allá. Mi intuición me dice que tengo que caminar para allá. ¿Qué es lo que siento? ¿Hacia dónde me tengo que mover? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Cuando literal, no te importa, ¿sí? Entonces la intuición de alguna manera te va nutriendo, ¿sí? Te va llevando a un estado anímico, que es como yo diría que es este momentum que te genera automáticamente bienestar. Te genera un bienestar interno porque estás precisamente poniéndote en donde tú quieres estar. Tú te estás poniendo a ti misma, a ti mismo, en donde tú deseas estar. ¿Sí? No te pones ahí por miedo, por inseguridad, porque no quiero estar sola, porque no quiero estar solo, porque ¿qué van a decir si paso por ahí? ¿Qué van a decir si decido cambiarme de casa? ¿Qué van a decir si decido dejar el trabajo? Muchas veces nos ponemos y seguimos una ruta, nos ponemos en una dirección, seguimos un camino por el que dirán, ¿sí? Porque así no me van a juzgar. Pero ahí no estamos siguiendo a nuestra intuición, ahí estamos siguiendo a los condicionamientos que tenemos, estamos siguiendo al miedo, estamos siguiendo al autosabotaje, ¿sí? A estas otras voces internas, a estos críticos internos que nos lastiman a veces, que no nos dejan ser también quien somos. Entonces no me quiero alargar muchísimo, pero si quieren aprender a escuchar a su intuición y si quieren de alguna manera hacer que este músculo crezca, observen qué ocurre cuando la escuchan, cuando siguen, ¿sí? En esencia va a ser que se van a empezar a dar cuenta que cuando ustedes siguen a su intuición y por decir van a un lugar, le hablan a tal persona y por alguna cuestión se toparon ahí a un amigo, se van a dar cuenta que se la pasaron bien, se van a dar cuenta que ocurrió una coincidencia. Y esa coincidencia puede ser que si ustedes siguen escuchando a su intuición, los lleve a otro lugar. Y los lleve a otro lugar y tú terminas diciendo, ¡ay! El domingo me la pasé padrísimo porque me hice caso a mí misma, porque me escuché y encontré un amigo y luego de ahí nos fuimos a comer y bla, 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 bla. ¿Sí? Se genera como este estado de flujo, este momentum que es el bienestar, ¿sí? Que es esta capacidad de escucharme a mí mismo, ¿sí? Escuchar las alarmas, ¿sí? Y decir, no voy a permitir que esta alarma, ¿sí?, haga que yo cambie mi ruta. Esas alarmas puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser nerviosismo, puede ser que esas alarmas las tenga programadas, porque una vez cuando yo tomé una decisión, cuando yo pedí lo que quería en mi vida, cuando era niño, mi mamá me dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, no vayas ahí, mírate, vas todo despeinado, mírate, vas todo fodongo. Y entonces yo me condiciono a no ir a donde quiero ir. Me condiciono a no escucharme, me condiciono a no decir lo que quiero decir, a no seguirme a mí mismo, a no seguir diría yo incluso, a este instinto, ¿sí? La intuición yo diría que va arriba de los instintos. El instinto a lo mejor es una cuestión, a lo mejor yo diría que más básica, ¿sí? La intuición requiere de cierta capacidad, ¿sí? Yo lo voy a dejar ahí para no alargarlo mucho, porque esto tiene que ver con otra frase que les quiero compartir después que tiene que ver con la iluminación y tiene que ver con el despertar. Pero la intuición nos regala, ¿sí?, esta capacidad de conectar con nuestro sabio interno, ¿sí?, nuestro yo interno que tiene este poder de saber hacia dónde quiere ir, que tiene este poder de alguna manera de tomar las decisiones que me hacen sentir bien, las decisiones que me dan bienestar, las decisiones que me generan bienestar. Y ahora, para cerrar, no todas las decisiones generan esto, ¿sí? Pero en esencia es como este sentimiento de que me siento bien cuando estoy escogiendo una ruta.
muchas veces incluso la intuición también nos va a llevar a otros lugares en donde vamos a aprender también lecciones. Entonces, nada, les dejo eso de tarea. Espero que pasen un excelente domingo. Hoy es domingo por aquí en este video y bueno, yo empiezo este mes un montón de trabajo. Y nada, seguimos por aquí en contacto. En una escapadita les grabaré otro video. Les mando un fuerte abrazo y si quieren conectar con ese Buddy interno, ese sabio interno, no se trata tanto de preguntarle a las amigas, preguntarle a los amigos, preguntarle al psicólogo qué hago, no sé qué hacer con mi vida. ¿Sí? También se trata de escuchar este sonar interno, ¿sí? Este radar interno, ¿sí? Que sobrepasa a veces al instinto, que sobrepasa a las necesidades fisiológicas, ¿sí? Que sobrepasa incluso a en el yoga se le llama al manas inferior, que es este instinto animal. Es conectar con este estado zen, lo diría yo, de paz interna, en donde en equilibrio puedo decidir cuál es la mejor decisión y hacia dónde quiero ir. ¿Vale? Entonces, eso requiere, obviamente, de autoescucha. Y pues nada, les mando un besote, estamos por ahí en contacto. Chao.